Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes, trayéndole la lección de esta semana, lección número 12, eh, de vuelta estudiando en el Crisol con Cristo, una lección que lleva como título Morir como una semilla, morir como una semilla. Y vamos a estar analizando el versículo de Juan 12:24. Dice que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y la ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, cae. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le depara el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro, porque es solo un grano de trigo. Y en tercer lugar, muere. El grano probablemente no podría convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes una semilla para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Qué bonito es saber que debe de transformarse. Miren cómo está la semilla. Tiene que morir para poder crecer, para poder dar fruto. Y esta semana, si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo? ¿Y de qué manera comprendes que se aplica a tu vida la analogía del grano de trigo? Y esto es lo que vamos a estar estudiando esta semana. ¿Cómo se aplica esta analogía a nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros podemos comprender mejor lo que es morir como una semilla? Hablando con unos griegos, perdón, Jesús les resumió el plan de salvación de este modo. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Fue lo que leímos en Juan 12:24. Aunque inicialmente Jesús se refería a su muerte redentora, estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. Cada uno de los creyentes deben de llevar a cabo este proceso. Y allí vamos a estar estudiando esta semana de dos diferentes partes, el proceso de la semilla y los impedimentos para el crecimiento. Vamos a hablar de cómo cae a la tierra, que debe de humillarse, cómo muere, morir al yo, da fruto, escuchar y obedecer. Vamos a ver esos impedimentos que son la autosuficiencia o sustitutos. Y vamos a ver cada uno de ellos. Y allí lo tienen ustedes. El proceso de la semilla es lo que vamos a estar hablando en este día de la lección de esta semana, ¿verdad? Para poder entender mejor. Veamos este proceso. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en Filipenses 2:5. Dice que cae a la tierra y allá nos dice humillarse. ¿Cuál es este sentir de Jesús que nos invita Pablo a imitar? En Filipenses 2:8 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, renunció a sus derechos como gobernante del universo, se hizo siervo de los hombres y murió en la cruz. En Filipenses 2:6-8. Su muerte redentora fue precedida por la renuncia y el servicio. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Y cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? ¿Estás preparado, mi querido amigo y hermano que me escuchas, para humillarte, para rendirte, para salirte del yo? Muchas veces el hecho de humillarme y renunciar a mis derechos por amor a otros implica someterme voluntariamente al crisol. Y yo sé que no es fácil porque nadie quiere entrar en el crisol, nadie quiere sufrir ese calor extremo, ¿no? Tener que sufrir allí calentándose, pasando por estas pruebas. Pero
Es necesario que pasemos por ellas para poder humillarnos y poder así llegar a otro nivel que sería el de morir al yo. Fíjese que dice morir al yo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, allí en Romanos 12:1. Ah, mi hermano y mi amigo que me escuchas, fíjate que dice que tenemos que presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y nos dice sobre todo que es un culto racional, es algo que se hace a menudo, no simplemente una sola vez. Dice que un sacrificio implica la muerte del animal. ¿Se recuerdan cuando hablaban de sacrificio? Había que poner un animal allí en el altar para sacrificarlo. El sacrificio del creyente implica la muerte, y esa muerte que implica es la muerte al yo, la muerte a nuestros pensamientos y deseos pecaminosos, Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. La muerte, hermanos, a esos pensamientos que creen que yo no necesito de nadie para poder echar adelante, para poder alcanzar mis metas. ¿Qué obtendremos cuando nos ofrecemos a un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios allí en Romanos 12:2? Bueno, ¿qué vamos a recibir? Vamos a entrar a tener una mente renovada, un conocimiento experimental de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero recuerda, debes morir al yo para que puedas adquirir estas cosas tan bonitas que Dios quiere darte por estar en un sacrificio santo, vivo y agradable. Todo sacrificio tiene un costo, un crisol, un coste. La muerte al yo es dolorosa, pero imprescindible para tener una mente nueva, una mente que sea capaz de entender las cosas del espíritu. Tienes que morir al yo para poder alcanzar, entender todas estas cosas que el Espíritu Santo quiere hablarte y te quiere decir. Veamos más. Al morir al yo, das fruto. Fíjense que la lección de esta semana nos va a hablar de ciertas personas prácticamente donde podemos ver eh, si escuchar y obedecer dan buenos frutos o si no dan malos frutos. Dice, habla que tu siervo escucha en 1 Samuel 3:10. En los capítulos 2 y 3 de 1 Samuel se presentan tres casos de personas que escucharon, pero que reaccionaron de distintas formas. Por ejemplo, nos lleva allí a 1 Samuel 2:22 al 25. Los hijos de Eli escucharon a su padre, pero no lo obedecieron. Se recuerdan, Eli le tuvo que hablar a sus hijos de las cosas que estaban haciendo perversas allá en el templo, pero ellos no escucharon, persistieron en seguir haciendo el mal, así que no escucharon, desobedecieron, no dieron fruto. Luego se le habló a Eli y escuchó la voz del profeta, pero obedeció a medias, no obedeció completamente, allá en 1 Samuel 2:27 al 36 y el versículo 3:13. Luego tienes a Samuel, quien escuchó la voz de Dios y obedeció allá en 1 Samuel 3:10 al 11 y 15 al 19. ¿Se recuerdan? Allí fue donde dice, habla que tu siervo escucha. Y Samuel, humillado, se somete, se muere al yo. ¿Y qué hace? Obedece y da fruto. Cuando el Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. Al escuchar su voz, no debemos acallarla. Nos está comunicando la voluntad de Dios para nosotros. Y nuestra respuesta ha de ser siempre la obediencia. ¿Estás dispuesto tú, mi querido amigo y hermano que me escuchas, a poder obedecerle a Dios cuando Él te llame, cuando Él te pida que quiere hacer algo en tu vida, cuando te reprenda posiblemente porque tu yo está tomando control de tu vida? ¿Estás listo? Vamos a ver lo que la lección sigue a continuación, hablando de los impedimentos para el crecimiento, porque así como hay formas de nosotros crecer y el proceso estamos atravesando, también en impedimentos que surgen. Y vamos a verlos. Entre esos impedimentos tenemos el más grande de todos,
que es la autosuficiencia. Dice que Saúl respondió, porque el pueblo se me desertaba. Ahora descenderán los filisteos contra mí, pues, y ofrecí holocausto. Hermanos, había un momento en que se le había dicho ya a Saúl que esperara hasta que llegara Samuel para ofrecer holocaustos. ¿Y qué hizo él? Dice allí, respondió, porque vi, ¿ok? Porque el pueblo, yo vi, se me desertaba y se dijo él mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí, y se esforzó, pues se ofreció un holocausto. Tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio en lugar de confiar en las palabras de Dios, nos exponen a todo tipo de problemas. ¿Se recuerdan todos los problemas que hemos visto de todos los que hemos estado estudiando durante el transcurso de esta lección? Que ellos tomaron sus propias decisiones. Y dice que allí así ocurrió con Eva, en Génesis 3:6, con terribles consecuencias. Observemos cómo fue este proceso en el caso de Saúl. En 1 Samuel 13, 11 al 12. Fíjese, dice que él observó, ¿ok? Vio, evaluó y se dijo, actuó y se esforzó. Aunque tenía instrucciones claras de Dios, Saúl temió, dio riendas sueltas a sus sentimientos y concibió un plan que mejoraba el propuesto por Dios. Fracasó al confiar en sí mismo. Volvemos a lo mismo, porque pensamos, porque yo creo, porque yo veo, porque yo observo y que yo quiero actuar como si fuera un Dios. Recuérdense que allí donde está el asunto grave, que cuando el pecado entró al mundo, quisimos ser como Dios, porque fue lo que, por esa razón Eva tomó del fruto y comió, vio que la fruta era buena y que podía adquirir más conocimiento, lo que nos hace autosuficientes. Y es por ende que nosotros pecamos tomando control de nuestras vidas, tratando de hacer lo que Dios todavía no nos ha ordenado. Veamos sustitutos. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso allá en Zacarías 4:6. Cuando la semilla cae y muere, enfrenta diversos problemas antes de dar fruto, como las inclemencias meteorológicas. En su aplicación espiritual, la forma en que enfrentamos esos problemas determinará nuestro fruto. La única forma segura es confiar en el plan de Dios. Y te pregunto, hermano y amigo que me escuchas, ¿estás listo para enfrentar cualquier problema o dificultad de acuerdo al plan de Dios? Fíjate que aquí el mensaje del Señor para Zorobabel era: no dependa del ejército ni de las fuerzas, sino del Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Pero solemos buscar otros sustitutos: la lógica humana, nuestra experiencia, la negación del problema. O sea, nosotros empezamos a buscar todas las formas. Dice que al reconstruir el templo, Zorobabel enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra. Y al igual que él, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Es la única forma en que nosotros podemos lograr alcanzar esas metas que Dios quiere trazar para nosotros, ¿verdad? Yo quiero que nosotros veamos allí rápidamente en Zacarías, porque no quisiera que nos fuéramos de allí sin ver esos versículos del capítulo 4, 6 al 9. Dice que entonces respondió y me dijo y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Había un plan trazado. No hay nadie que tome el lugar de Zorobabel. ¿Quién iba a echar el cimiento de la casa? Y él era que iba a acabar la obra. Más nadie le iba a acabar. Por lo tanto, había que confiar en el plan de Dios, y la lógica humana no iba a servir, la experiencia no iba a servir, y había que negarse a cualquier otra cosa que pudiera venir a estorbar el plan de Dios.
Es vital que comprendamos cuán imprescindibles es morir al yo. ¿Verdad que sí? La crucifixión de esta colocará a las almas en una posición ventajosa. Insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. El archienemigo está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte, o no podemos seguir en las huellas de Cristo. Escucharon claramente, diariamente necesitamos ese poder. En tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y satisfacción y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria. Nos lo dice allá en Elena G. de White, alza tus ojos. Así es que tenemos que aprender a depender de quién, de Cristo, ¿verdad? A dejar que Él sea el que obre en nuestras vidas. Y fíjense, dice que la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la del Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos enseñen a depender de Él. La negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra, como resultado de su afecto no santificado o de su falta de disposición para realizar un deber desagradable. Recogió una cosecha de iniquidad en sus hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios y el Altísimo. No aceptaba ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Querido amigo y hermano que me escuchas, te pregunto, ¿estás dispuesto a morir al yo para poder dar fruto? Esa es la lección que nos quiere ser dada en esta semana y le pedimos a cada uno de ustedes que se enfoquen en la búsqueda de morir a ese yo y poder así dar frutos que bendigan a muchos. Oramos. Amante Padre que habitas en la altura de los cielos, te damos gracias porque tú tocas nuestros corazones y te pedimos que nos ayudes a poder morir al yo y poder así crecer en una vida llena de bendiciones, dando frutos y así no hacer lo que no es tu voluntad, sino ponernos en tus manos de amor para que tú puedas obrar en nuestra vida siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas, si es posible, comparte esta lección, si es que la quieres compartir por YouTube, compártela en tus chats de WhatsApp, clique allí en un like, un dedo hacia arriba para que puedan así otros poder encontrar esta lección, seguir viéndola. Quieres dejar tu comentario, lo puedes dejar. Estamos allí en YouTube. Puedes buscar mi canal, Joseph Class, te puedes suscribir, puedes escucharla, puedes compartirla. De igual forma, también puedes ir al podcast o a Spotify y escuchar la lección allí, buscando en el buscador lección de escuela sabática comentarios, y también puedes compartir esa lección desde allí a otros que la puedan escuchar, ya sea en tus chats o ya sea en tu página de Facebook o en YouTube, lo que tú tengas, Instagram, y recuérdate de compartir y unirte. Dios te bendiga, Dios te guarde.